Muy buenos días, mi grupo conformado por Ana Bernal, Rosy Andrades, Isabela Yepe, Natalia Martínez, Marina Carrillo y María Camila Echeverría. En esta oportunidad venimos a hablarles acerca de la condición de prepensionados, que es conocida en el ordenamiento jurídico colombiano como el fuero de prepensionados y la protección que se le da a estos en tiempos del COVID-19. En ese sentido, conocemos que la condición de prepensionados hace referencia a aquel trabajador que está dentro de los 3 últimos años para cumplir los requisitos de pensión de vejez, por lo cual este fuero versa sobre la imposibilidad de finalizar unilateralmente sin justa causa los contratos hasta que el trabajador cumpla los requisitos de pensión. Posterior a esto hablaremos un poco sobre la medida de protección que el Estado le garantiza a los prepensionados. Medios de protección para prepensionados. Uno de estos es la estabilidad reforzada, la cual se encarga de operar a las personas que se encuentran próximas a cumplir la edad y el número de semanas requeridas para que éstas puedan acceder a la pensión de vejez, lo cual quiere decir que no podrán ser despedidas cuando adquieran la calidad de prepensionado, por lo que podemos entender que es como una garantía que ayuda a la persona a no ser despedida. ¿Cuándo ocurre esto? Los prepensionados podemos decir que son aquellas personas que se encuentran próximas a gozar de la protección reforzada reconocida por la ley. Estos tienen un sujeto especial de vulnerabilidad, que son aquellos que se encuentran próximos a pensionarse y que les falta 3 o menos años para poder reunir todos aquellos requisitos que esto acarrea para que se le puedan dar sus semanas de cotización para poder acceder a su pensión. Fundamentos del reconocimiento de la estabilidad laboral de los prepensionados. En este se encuentra que la Constitución junto con el principio de igualdad material brindan una protección a aquellos grupos que se consideran que están siendo vulnerables ante esta situación, para que no se vean afectados por el retiro del empleo. ¿Cuándo protege la Corte Constitucional a estas personas? Bueno, las protege cuando se da una desvinculación que se ve que afecta a las personas en un mínimo vital y, como bien sabemos, su salario y la pensión son sustento económico para esta. Pero para poder acceder a esa pensión, estos siempre deben cumplir con los requisitos y parámetros que se le piden para que pueda acceder. Garantías laborales de los prepensionados. La Corte Constitucional, mediante una sentencia, amplió la protección laboral de los trabajadores en Colombia y como antecedentes de dicha sentencia se remontan a la Ley 790 del 2002, la cual protege explícitamente a los trabajadores del sector público que se consideren prepensionados. La idea inicial del legislador era proteger a los empleados estatales que pudieran ser vulnerables a la liquidación de empresas u otras entidades que estuvieran a solo 3 años de pensionarse, tratándose de una garantía para impedir que se frustre el acceso al cumplimiento de los requisitos de causación de la pensión de vejez. Pero, ¿a dónde quedan los trabajadores del sector privado? Si bien el amparo de los trabajadores del sector público está más que claro en la legislación del país, pero por medio de tutelas, la Corte Constitucional ha extendido ese amparo al sector privado, estableciendo una protección directa. Como ejemplo de ello, tenemos que para terminación de un contrato de un trabajador prepensionado en el sector privado se da a mutuo acuerdo, pero siempre y cuando el trabajador prepensionado no se le cause un prejuicio. Por último, vemos que a principio de este año la Corte presentó una sentencia de unificación, la cual anuncia que si a un empleado le falta menos de 3 años para pensionarse, pero ya tiene cumplido el requisito de semanas de cotización, no se le puede aplicar la protección laboral, por lo que no a todas las personas que le falten 3 años la cobija dicha protección. Por ello se dice que la pensión de vejez es reforzada con el binomio de edad y semana de cotización, es decir, edad más semana de cotización es igual a pensión de vejez. 。
En la práctica, se ha hecho imposible que el empleador solicite la pensión a nombre del trabajador ante un fondo privado de pensiones, debido a que el trabajador debe intervenir necesariamente en el trámite tanto en materia documental como de toma de decisiones. Para el caso de Colpensiones, podrá hacerlo en la medida en que cuente con copia del registro civil de nacimiento y diligencie debidamente los formularios. Pues bien, para poder acceder a la pensión por vejez, el empleado debe tener 62 años en el caso de los hombres y 57 años por parte de las mujeres. Según el artículo 33 de la Ley 797 de 2003, además, deberán haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas. Finalmente, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que el principio de inmediatez no se aplica frente a la causal 14 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, el empleador no tiene que terminar el contrato de trabajo en el momento en que el trabajador se le reconoce la pensión, sino que también puede hacerlo después de un largo periodo de tiempo. El fuero de estabilidad laboral reforzada por prepensionados se deriva del denominado retén social, una institución jurídica que protege a los servidores públicos para que estos no puedan ser desvinculados del servicio cuando le falten 3 o menos años para cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez. No obstante, mediante la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional, este fuero se extendió hasta los trabajadores del sector privado, generando una nueva medida de protección, la que no se encuentra consagrada en una ley, lo cual hace que sea máximo el cumplimiento que se le puede dar a este fuero de prepensionados, ya que acoge a ambos sectores, al sector público y al sector privado. Para saber quiénes pueden hacer efectivo el fuero de prepensionado es necesario conocer requisitos de los dos regímenes de pensiones que subsisten en nuestro país. El primero es el régimen de RPM, que es el régimen de prima media. Este es con prestación definitiva. Muchas veces lo podemos ver en los afiliados a Colpensiones. Aquí encontramos mujeres de 57 años de edad y hombres de 62 años, con más de 1.300 semanas cotizadas. Y el otro régimen, que es el régimen privado o de afiliado, o las personas que se afilian a fondos privados, que es el RAIS, es el régimen de ahorro individual. Luego de haber escuchado la intervención de mi compañera, hablaremos sobre el plan complementario de pensiones. ¿A qué nos referimos con esto y cuáles los objetivos fundamentales? Por medio de una sentencia proferida por la Corte Constitucional en el 2016, se estableció que el plan complementario de pensiones es aquel beneficio que debe tener el empleado que ha trabajado en una entidad y que a partir de este trabajo le falten menos de 3 años para pensionarse. Cabe resaltar que esta persona deberá tener, según lo que ha informado la Corte, derecho a una estabilidad reforzada, cuando su desvinculación supone una afectación de su mínimo vital y de su salario. En ese sentido, lo que busca el plan complementario de pensiones como objetivo fundamental es, primero, garantizar el bienestar del trabajador y segundo, velar por el mínimo vital que vendría siendo su salario. Es importante resaltar que la Corte ha estipulado un aspecto muy importante y es que en este plan complementario de pensiones solo estarán vinculadas las partes que se han asignado en el contrato. En ese sentido sería la empresa y el trabajador. Conclusión. Ante el embate del coronavirus, mucho se ha dicho sobre la necesidad de implementar mecanismos de protección y autoprotección que nos ampare ante la inminente llegada de este complejo virus y las nefastas consecuencias que podrá tener en materia laboral. De lo anterior resulta evidente que la responsabilidad para manejar esta situación y sus consecuencias depende del Estado y por ende ha buscado promover políticas
coordinadas a los prepensionados, generándoles la menor afectación posible y asimismo buscándoles alternativas donde se les contemple un bienestar laboral.